Buenos días, ¿cómo estás? Somos de la Maestría de Educación. A continuación vamos a hacer una entrevista de acuerdo a tu experiencia personal. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Jennifer Páez. Eh, Listo. ¿Qué experiencias has tenido tú hasta ahora en situaciones de comunicación interpersonal durante tu formación en medicina? Señala los desafíos que has enfrentado. Creo que especialmente la comunicación con los docentes. Es un poquito complicado con ellos tratar de comunicarnos directamente, ya que por su horario, por algo por el estilo, solamente se comunica con una persona y que el representante en este caso. Y el caso es como que un poquito complicado tratar de hablar con ellos o al tratar de explicarle de alguna situación. Es ahí el problema. ¿Tú cómo defines la comunicación asertiva en el contexto médico? O sea, una comunicación positiva que, por ejemplo, tengas entre tus compañeros, con tus docentes. Sí, con mis compañeros igualmente súper bien la comunicación, nos entendemos, nos apoyamos mutuamente, lo que no entiende el uno le explica el otro y así. Con los docentes, con algunos no muy buena comunicación, con otros solo lo vemos muy poquitas horas, una hora al día a veces, entonces muy poca la comunicación con ellos. ¿Cuál crees que es su importancia para el futuro médico? Saber comunicar. Creo que es un desafío muy grande porque también tengo amigos o familiares doctores que les cuesta mucho comunicarse con las personas, de explicar sobre todo. Es como que dan a conocer la enfermedad o algo por el estilo, pero en terminología un poco más médica y no como que para que la persona pueda entenderla. Entonces creo que es. ¿Cuáles son los mayores obstáculos para la comunicación efectiva entre médicos y pacientes, según lo que tú o hayas visto cuando tú te vas a atender? Igualmente creo que son muy directos al momento de decir las cosas y no lo explican con calma. Es como que llegan, dan a conocer la enfermedad y ya, y no explican como que el porqué de la enfermedad o qué otros tratamientos puede existir. Es como que solo haga este punto y no dan esa comunicación para que el paciente pueda tener más opciones de tratamientos. En entrenamiento actual, ¿tú has recibido algún tipo de entrenamiento formal o informal en habilidades de comunicación en tu programa de estudios de medicina? Por ejemplo, educación oral o cómo desenvolverte o el que te pongan en simulaciones de cómo debes de tratar con los pacientes o algún tipo de esas cosas. Sí, teníamos un docente de lenguaje, con él practicábamos mucho la forma de desenvolvernos, también en la clase de bioética con la doctora Daniela Loaiza, los debates, las mesas de ética y todo eso nos ha ayudado bastantísimo a desenvolvernos en ese aspecto. ¿Cómo crees que una mejora en las habilidades de comunicación podrían influir en la calidad de atención médica que se brinda a los pacientes? Pongamos, en un centro de salud normalmente tú ves que atienden en 15 minutos a los pacientes del médico. La enfermera en 5 minutos tiene que ya dar los signos vitales. Entonces, ¿tú cómo crees que, y los pacientes son impacientes? Entonces van, se sientan y dicen, ya me toca mi turno, ¿por qué no me atiende? ¿Qué se demora? Y todo así. Entonces, tú estás bajo toda esa presión, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú cómo crees que se podría mejorar estas habilidades de comunicación para tratar a esos pacientes impacientes? Puede ser primero el tiempo, creo que el tiempo es algo con lo que se corre bastante en los centros de salud. En 15 minutos es casi para mí completamente imposible que le pueda explicar todo lo que te está pasando al médico y que la enfermera también como está correteando de un lado para otro, entonces el tiempo. Creo que si se mejora el tiempo, entonces puede existir un poco más de comunicación entre el paciente puede dar a conocer más cosas con más detalle lo que le pasa, qué enfermedad tiene, qué le duele, qué no le duele. ¿Qué medidas o programas crees que podrían implementarse para mejorar la comunicación entre los estudiantes de medicina y cómo se reflejaría en esto en sus habilidades interpersonales? Mm, Creo que aplicando a lo mejor foros de discusión, debates entre estudiantes para que se puedan desenvolver, podamos desenvolvernos porque todavía no sabemos muy bien. Eh, Lectura, porque sí he notado bastantísimo, incluso en mi propio curso, que les cuesta bastante leer, incluso en esa parte de la timidez, del pasar a la pantalla, exponer, cosas que les cuesta bastante. ¿Cómo influyen las emociones y la empatía en la comunicación médico-paciente? Eh, Algo que nos enseñan bastante es tratar de tener empatía, pero no mezclarlo con emociones. Entonces es un debate también muy interno,
porque nos enseñan que tenemos que mantenernos independientemente de cómo esté la otra persona de manera firme, no podemos ponernos peor que el paciente, peor que los familiares, pero sí tenemos que tener simpatía de poder explicar y entender que también es un momento difícil para la otra persona. ¿Cómo pueden manejar los estudiantes prácticamente sus emociones en situaciones de alta presión? Mm, Por ejemplo, tú estás, ya te ponen en práctica, ¿no es cierto? Hace rato te dicen talla y mide a las enfermeras. Y las enfermeras son un poquito, como que no te explican mucho, le dicen haz así, así y ya te dejo. Y muchas veces se tiende a hacer mal. Por ejemplo, las balanzas viejas que uno se tiene, ¿no es cierto? Les pones a tallar a pesar y es como que no sabes utilizar bien la balanza y ese rato y te demoras mucho y la enfermera ahí enseguida viene. ¿Y por qué no hace rápido? Creo que con más práctica, pero igualmente por la presión. A la final la presión también enseña, pero causa más emociones negativas, psicológicas, daños mentales a los estudiantes. Entonces, implementar más prácticas, talleres. Creo que los talleres servirían bastante. ¿Has tenido alguna experiencia donde la comunicación efectiva haya sido fundamental en las interacciones con pacientes durante tus prácticas clínicas? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Mm, con casos todavía sí, con pacientes no hemos tratado, pero al comunicarnos en un momento de simulación, por ejemplo, tuvimos la simulación de un RCP y todo eso, ahí creo que sí ha funcionado bastante porque se simuló que un docente se desmayaba, se le tenía que revivir, la reanimación cardiopulmonar y ahí la comunicación, el practicar lo que hemos dicho, lo que sabemos y comunicarnos con los demás estudiantes, como el llamar a la ambulancia, comunicarnos con la ambulancia falsa, de cómo manejar la situación. Ha funcionado bastante para poder ayudar en ese caso. ¿Tú crees que, cómo crees que se pueden mejorar estas habilidades para beneficiarte como futuro profesional en lo que se refiere a más allá de lo que es médico-paciente? Como cuando tú ves que o sea, tú ya te ves a futuro como ya un interno, ¿no es cierto? Y tienes esa presión de que el residente te dice, haz las cosas. Te pone, como dicen, cuando es interno se comienza como secretario prácticamente. Entonces la enfermera te dice, haz esto, haz las curaciones, haz esto. Y viene de ella el tratante, ¿y por qué no hiciste lo que yo te mandé? Entonces esa es la presión que tienes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo crees que tú vas a relacionarte en ese medio? Porque ya no estás solo con tus compañeros, sino ahí viene ya jerarquización de tanto enfermeras, tratantes y residentes. Creo que teniendo un poquito de paciencia. Creo que eso también sería importante y de ahí poder comunicarse, obviamente, según el rango jerárquico, pero sobre todo la paciencia para poder explicar, porque sí, la presión que se siente en ese momento, de escribe acá o haz esto, o venda al otro paciente, o esta cosa, entonces no se hace ni lo uno ni lo otro y eso también empeora hasta cierto punto también el tratamiento que se va a recibir hacia los pacientes, porque no se le atiende ni bien al uno, no se le atiende ni bien al otro, se queda de aquí para acá. Muchas gracias por tu participación y sí.